Hola, mi nombre es Robinson Rivera y a continuación les presento un análisis de la obra de Pablo Ospina. Transformación o adaptación. ¿Ha cambiado realmente el poder político en Ecuador? Cuando revisamos la historia política ecuatoriana, encontramos una gran cantidad de cambios, nuevos gobiernos, reformas constitucionales, transformaciones institucionales y distintos proyectos políticos que en diferentes momentos prometieron construir un país más democrático e inclusivo. Sin embargo, detrás de todos estos cambios surge una pregunta que considero fundamental. ¿Han cambiado realmente las estructuras de poder en el Ecuador o simplemente han cambiado los actores que ocupan temporalmente los espacios de decisión? Esta pregunta es especialmente importante porque muchas veces asociamos el cambio político con la llegada de nuevos gobernantes, pero la historia demuestra que los procesos sociales son mucho más complejos. Es posible que existan transformaciones visibles en el discurso político, en las instituciones o incluso en las leyes, pero eso no necesariamente significa que las relaciones de poder hayan cambiado de manera profunda. A continuación, el autor y la obra. Pablo Ospina es uno de los académicos ecuatorianos más reconocidos en el estudio de los movimientos sociales, la historia política, las relaciones entre Estado y sociedad. Sus investigaciones han contribuido significativamente a comprender la evolución política del Ecuador contemporáneo y particularmente el papel que han desempeñado los movimientos indígenas dentro de ese proceso. La obra que analizo lleva por título Reflexiones sobre el transformismo, movilización indígena y régimen político en el Ecuador entre los años 1990 y 1998. En este trabajo, Ospina estudia un periodo especialmente importante de la historia ecuatoriana, caracterizado por el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y por una creciente crisis de la legitimidad de la institución política tradicional. A continuación, el contexto histórico. Para comprender el planteamiento de Ospina, es necesario situarnos en el Ecuador de la década de los 90. Durante esos años, el país atravesaba importantes dificultades económicas, una creciente desconfianza hacia los partidos políticos y una fuerte sensación de crisis institucional. En este contexto surgió una gran fuerza el movimiento indígena organizado, especialmente a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida como CONAIE. Las movilizaciones indígenas lograron posicionar demandas históricas que durante décadas habían sido ignoradas por el sistema político. Estas demandas incluían el reconocimiento de la diversidad cultural, la defensa de los territorios ancestrales, el acceso a derechos colectivos y una participación más activa en las decisiones nacionales. Los levantamientos indígenas no solamente tuvieron impacto en las comunidades indígenas, también transformaron la agenda política nacional y obligaron a toda la sociedad ecuatoriana a debatir temas que anteriormente permanecían invisibilizados. A continuación, les presento el qué es el transformismo. El concepto de transformismo es, sin duda, el aporte más importante del texto. Para explicarlo de forma sencilla, Ospina sostiene que el Estado ecuatoriano no respondió únicamente mediante la represión de las movilizaciones sociales, pero tampoco impulsó cambios estructurales profundos
que modificaran completamente las relaciones de poder existentes. Lo que ocurrió fue algo intermedio. El sistema político incorporó parcialmente algunas demandas de los movimientos sociales, reconoció ciertos derechos y abrió espacios de participación, pero mantuvo intactas muchas de las estructuras fundamentales sobre las que se sostenía el poder político y económico. En otras palabras, el conflicto social fue canalizado mediante procesos de negociación e inclusión limitada. Esto permitió reducir tensiones y preservar la estabilidad institucional sin alterar profundamente el funcionamiento del sistema. A continuación, los principales aportes del texto. Además, las organizaciones indígenas alcanzaron niveles de participación política que anteriormente parecían impensables. Sin embargo, Ospina advierte que estos logros también tuvieron limitaciones importantes. El reconocimiento institucional no siempre estuvo acompañado de transformaciones profundas en las condiciones sociales y económicas de las poblaciones históricamente excluidas. Por esta razón, el autor sostiene que muchos cambios fueron parciales. Existieron avances reales, pero también persistieron desigualdades estructurales que continuaron afectando a amplios sectores de la población. Les presento un análisis crítico. A mi juicio, esta es la sección más relevante del texto porque permite conectar la investigación histórica con la realidad política actual. Ospina demuestra que los conflictos sociales no siempre desaparecen cuando se alcanzan acuerdos políticos. En muchos casos, esos acuerdos funcionan como mecanismo que permiten administrar temporalmente las tensiones sin resolver completamente sus causas profundas. Resulta especialmente útil para comprender la historia política ecuatoriana. A lo largo del tiempo, hemos observado múltiples procesos de negociación entre el Estado y distintos sectores sociales. Sin embargo, muchos problemas relacionados con desigualdad, exclusión y concentración de poder continúan presentes. Les presento del pasado al presente. Uno de los aspectos que más me llama la atención es la vigencia de análisis realizado por Ospina, aunque el periodo estudiado concluye en 1998. Muchas de las dinámicas escritas por el autor continúan presentes en la actualidad. Los levantamientos indígenas del 2019 y 2022 demostraron que los movimientos sociales siguen desempeñando un papel central dentro de la política ecuatoriana. La relación entre movilización social y negociación política continúan siendo un elemento fundamental para comprender la realidad nacional. En este sentido, el concepto de transformismo sigue ofreciendo herramientas valiosas para analizar cómo responde el Estado frente a las demandas sociales contemporáneas. Les presento una reflexión personal. Esta lectura me llevó a reflexionar profundamente sobre la democracia ecuatoriana. Con frecuencia entendemos la democracia únicamente como la posibilidad de elegir autoridades mediante elecciones periódicas. Sin embargo, el texto muestra que la participación política es mucho más compleja. Una democracia sólida requiere que todos los sectores sociales tengan oportunidades reales de influir en las decisiones públicas. También requiere instituciones capaces de responder efectivamente a las demandas ciudadanas. Además, la obra me hizo pensar sobre la permanencia de ciertas estructuras de poder,
Muchas veces observamos cambios de gobierno y nuevas propuestas políticas, pero las oportunidades económicas, académicas y laborales continúan distribuyéndose de manera desigual. Por ello, considero que uno de los grandes desafíos del Ecuador consiste en construir mecanismos que permitan una participación más amplia e inclusiva, capaz de reducir las brechas históricas que todavía persisten. Y como conclusión, pues para finalizar, considero que Pablo Ospina ofrece una explicación profunda y rigurosa sobre la relación entre Estado, movimientos sociales y poder político en el Ecuador. Su concepto de transformismo permite comprender que los conflictos sociales no siempre son resueltos mediante transformaciones estructurales, sino que muchas veces son gestionadas a través de procesos de negociación e incorporación parcial de demandas. Finalmente, creo que el principal valor del texto radica en su capacidad para invitarnos a reflexionar críticamente sobre la democracia, la representación política y la persistencia de estructuras históricas de poder. Más de 2 décadas después, sus planteamientos siguen siendo una referencia imprescindible para comprender los desafíos que enfrenta el Ecuador contemporáneo. Muchas gracias.